Hola, bienvenido al video de hoy. El video que vamos a ver en este momento es un video que he preparado para que entiendan muy bien cómo utilizar un amplificador operacional como comparador y de alguna manera llevarlo a hacer un control con esta comparación utilizando relevos. Esto es muy utilizado como etapa de medición y control dentro de las famosísimas resistencias shunt, o el uso de resistencias shunt para sensar corriente. Así que vamos a utilizar un operacional dual, sencillo, solamente vamos a utilizar uno, el LM393. Lo hacen varios fabricantes, lo hacen National Instruments, es el que vamos a mirar hoy. También hay una versión de Texas Instruments. Vamos a llevar esto a una etapa de potencia en la cual vamos a controlar un relevo pues con las posibilidades que él tiene. Y para no ir a hacerle un daño al transistor de potencia, pues vamos a colocar un segundo relevo para que quede enclavado. Por eso es necesario que veas el video anterior. Así que bienvenido y comencemos nuestro video. Muy bien. Lo primero es tener en cuenta que vamos a analizar internamente el LM393 como primer elemento de comparación. ¿Qué es un LM393? Un LM393 es un comparador, es un amplificador operacional hecho para que sirva para comparar dos voltajes, y pues realmente es especial para este proyecto porque en ese proyecto tenemos la necesidad de mirar el voltaje que hay sobre una resistencia y tomar una decisión respecto a eso. Esta es nuestra configuración, la configuración en el pin. Bueno, vamos a mirarlo más adelante en otro dibujo. Aquí tenemos dos operacionales y estos dos operacionales pues tienen su entrada inversora, su entrada no inversora y su salida. El resto, los otros dos pines que quedan son la alimentación. Así que vamos a mirar este mismo circuito en un montaje para que sepamos directamente a qué se refiere. Miremoslo aquí con una gráfica que vamos a utilizar antes de entrar a la simulación. Lo primero es que aquí hay un divisor de voltaje entre esta resistencia de 3.3 y esta de resistencia que queda en la parte inferior. Aquí creamos un divisor de voltaje que va a ir al pin 2, que es el pin inversor del operacional, del operacional 1, porque recuerde que el LM393, tal cual lo vimos ahorita, es un circuito integrado que tiene dos operacionales. Uno de los pines, el pin 4, debe ir a tierra y el pin 8 debe ir a VCC. ¿Listo? A 5 voltios llevamos nuestro pin 8 del LM393 y tenemos un divisor de voltaje en el pin 2, que es el inversor. Ahora colocamos un potenciómetro para simular como en la parte inferior la shunt y en la parte superior la load, la resistencia de carga. Y vamos a mirar que cuando el voltaje en el pin 3 sea mayor al voltaje en el pin 2, nuestra salida en el pin 1 va a ser el voltaje de alimentación máximo que tiene nuestro integrado, o sea, VCC. ¿Por qué? Porque está en configuración comparadora. Y en la configuración de comparación, pues tenemos que se compara el voltaje de la 3 con el voltaje del pin 2. Estos dos voltajes que hay aquí y acá, este de acá es fijo, el primero es fijo. ¿Por qué es fijo? Pues para poder lograr un nivel. Y el segundo nivel no es fijo, sino que viene un potenciómetro. En nuestro caso vamos a utilizarlo que venga de una resistencia de medición de corriente, que a la larga eso es lo que es un potenciómetro, un instrumento que sirve para controlar la corriente y darle flujo. Este potenciómetro lo vamos a montar tal cual y con la salida del pin 1 vamos a controlar el disparo de un relé. Así que sin más vamos al circuito y vamos a analizarlo. Aquí está nuestro LM393. Este LM393 va tal cual lo dijimos con el pin 8 a VCC, ¿sí? Esta línea es VCC. Con el pin 4 lo llevamos directamente a tierra. Observe que esta línea es la tierra porque sube por aquí, sube por acá, sube por acá. Y esto está la tierra de nuestra fuente de alimentación. Nuestra fuente de alimentación es esta que está acá.
Hagamos un movimiento para verlo todo completo. Esta es nuestra fuente de alimentación y estamos alimentando nuestro circuito con 5 voltios. Este voltímetro lo colocamos entre tierra y el punto medio de estas dos resistencias de un K. Entonces al tener 5 voltios en esta línea y tener un K y un K, pues aquí tenemos 2.5 voltios. Esto va al pin 2, tal cual lo vimos en el gráfico anterior, miremoslo. Al pin 2 tenemos el divisor de voltaje. En el pin 3 tenemos, sencillamente en el pin 3 tenemos el voltaje que viene del punto medio del potenciómetro, con el cual vamos a comparar. Y se va a cumplir entonces que cuando este voltaje, que es el que está en el pin 3 del LM393, veámoslo aquí, que es la entrada positiva. Cuando el voltaje en la entrada positiva sea mayor, cuando este voltaje sea mayor que el voltaje que está en la entrada negativa, pues la salida de nuestro operacional se va a poner en alto. La salida de nuestro operacional está en el pin 1. Entonces miremos el pin 1, que viene por aquí, que viene con este cable, y que gracias a este pin 1 vamos a polarizar la base de un transistor NPN. Observe que como estamos en corte de saturación no va a ser muy importante la ganancia de ese transistor. Entonces con este voltaje de salida que depende del 393, que depende de este voltaje, pues vamos a disparar este transistor, y el transistor al emisor común pues viene con su tierra a emisor, y el colector viene ni más ni menos a polarizar el embobinado de este relé. Este relé es un relé de 5 voltios, por eso alimentamos con 5 voltios. El positivo entra aquí, voy a este cable, entra el positivo, y aquí tenemos nuestro control. Cuando aquí tengamos 0 voltios, pues aquí 5 voltios y aquí 0 voltios en el colector, vamos a ver que va a estar encendido nuestro relé. Cuando aquí tengamos 5 voltios aquí, 5 voltios en acá, nuestro embobinado va a tener 0 voltios y va a estar normalmente sin excitación, porque la diferencia potencial entre estos dos puntos, en los puntos de la bobina, es 0. Ahora, ¿por qué no vamos a colocar nuestro LED directamente a este primer relé? Porque cuando yo logre un nivel en el pin 3 de nuestro operacional, cuando logre el nivel de este punto, que es 2.5 voltios, este transistor va a comenzar a conducir, este señor se va a disparar, y es posible que con nuestros relevos o con nuestros sistemas de control, pues tengamos que apagar todo esto, porque puede ser una protección como una resistencia Chun. Si yo vuelvo a bajar, si vuelvo a subir, este debe quedar encendido, pero no podemos dejar encendido este primero, porque eso haría que la corriente de colector fuera totalmente garantizada por el enclavamiento. Recuerden el proceso de enclavamiento de un relé, y por eso no vamos a enclavar el primer relé, sino el segundo. Y por tal motivo, en el segundo relé, pues vamos a tener la siguiente característica. El relé igual viene con 5 voltios, a negativo viene del normalmente cerrado de este, o sea que cuando este punto y este punto tenga conexión, vamos a tener tierra, la tierra pasa por acá, viene aquí, y aquí hay 5 voltios, y entonces nuestro relé se excita. Pero aquí viene la parte que es como el truco de alguna manera. Entre este punto, acerquémonos un poco, entre este punto del relé y este punto del relé, tenemos un circuito normalmente abierto. Observémoslo aquí con cuidado, miremos que entre este puntico pequeñito y este punto pequeñito, entre este punto y este punto, tenemos un normalmente abierto, que cuando se excita, gracias a este transistor, por intermedio de este relé, pues se cierra normalmente. Pero desde aquí hasta aquí, tenemos un circuito normalmente abierto que al cerrarse, como está en paralelo, perdón, como está en paralelo con la excitación, miremoslo, este punto viene acá, y viene desde este punto acá, y está en paralelo con ¿quién? Está en paralelo ni más ni menos que con la excitación. Miremos que cuando este circuito se cierre,
vamos a tener este camino. Positivo, positivo, interruptor cerrado, positivo, positivo, alimentamos nuestro LED, resistencia de 330 ohmios y a tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que este interruptor que tenemos acá entre este punto y este punto está haciendo un enclavamiento de este relé. ¿Por qué no enclavamos este? Vuelvo y le repito, porque es bien de mucho cuidado y es hasta difícil de entender. No enclavamos este porque si este mantiene enclavado, entonces vamos a garantizar un voltaje en el colector. Y entonces nuestro voltaje en la base no va a tener ningún efecto porque ya estamos garantizando algo en la salida. Y recuerden que esto en la electrónica tenemos que trabajar con bloques. Los diagramas de bloques todos deben funcionar entregando las salidas correctas. Y no al contrario. La alimentación no debe venir hacia acá, la alimentación y el control debe venir desde este punto, pasando por el operacional, gracias a lo que haga el potenciómetro, al valor que tenga, para controlar nuestro transistor que controla los relevos. Así que después de esta pequeña explicación, pongamos nuestro circuito a funcionar y hagamos nuestra simulación. Lo primero que vamos a hacer es mirar los voltajes cuando bueno, primero arranquemos la simulación. Arrancamos nuestra simulación, estamos utilizando el simulador circuit.io. Así que en este momento miremos que en el pin 2, que es nuestra entrada negativa, tenemos 2.5 voltios. Miren aquí el cable rojo que viene a hacer esta medición. En el pin 3 tenemos 1.5 voltios. ¿Por qué el pin 3? Porque viene de la mitad del potenciómetro. ¿Listo? Este punto es el punto de alimentación que viene al pin 3. Y en el pin 1 tenemos la salida. Este pin 1 de nuestro LM393 pues va a alimentar la base de este transistor, que cuando sea 0 vamos a tener totalmente 5 voltios sobre 5 voltios y 5 voltios va a dar una diferencia potencial de 0 sobre este embobinado. Y cuando disparemos, cuando este voltaje sea mayor que este voltaje, vamos a ver cómo se dispara y hacemos enclavar este relevo colocando uno de sus propios contactos normalmente cerrados en paralelo. Así que hagámoslo, comencemos a variar lentamente, miremos que cuando varía el valor del potenciómetro cambia el valor del voltaje en el pin 3. Cuando comenzamos con el potenciómetro a subir lentamente, 1 voltio, 2 voltios, cuando lleguemos a 2.5 voltios o más de 2.5 voltios, vamos a ver una cosa muy particular, y es que esta salida va a cambiar su valor, vamos a disparar y este señor se va a quedar enclavado, así yo vuelva a bajar. Vamos a hacerlo en este momento. Por favor presten atención al LED. El LED en este momento debe encender. ¿Por qué encendió nuestro LED? Porque ya el voltaje en el pin 3 es mayor al voltaje en el pin 2. Inversor negativo, pin inversor, el no inversor. Tenemos 3.14 voltios, 2.5 y en nuestra comparación ya nos da que este transistor se pone en corte, haciendo que el voltaje sobre este embobinado ya sean 5 voltios. 5 voltios por acá y a tierra por acá, tal cual, comunicando el colector y el emisor gracias al voltaje que tenemos en la base de 5 voltios a través de una resistencia de 1K pues para protegerlo. Cuando yo vuelva a bajar el voltaje en el potenciómetro, observen que ya se quedó enclavado nuestro relé. El enclavamiento de nuestro relé es bien importante porque gracias a este enclavamiento del relé podemos nosotros con un circuito normalmente cerrado de este segundo relé desconectar alguna parte del circuito para hacer una protección. Así que muchas gracias por prestar atención a este video. Me alegra mucho que lleguemos a esta etapa donde ya hemos visto completamente cómo funciona un resistor shunt y cómo podemos crear una protección utilizando un par de relevos. Si tienes preguntas, por favor déjalas aquí. Espero verte compartiendo y verte interactuando con este canal. Por favor suscríbete y muchas gracias por haber invertido tu tiempo en este video. Así que nuevamente muy agradecido y chao chao.